Cómics, LGBT, feminismo, Ilústrate, Ilústrales muestra lo que hay detrás de las viñetas a través de entrevistas y conversaciones con Teresa Castro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas nuestras oyentes. Aquí estamos de nuevo en vuestro podcast favorito, ya sabéis, Ilústrate, Ilústrales, vuestro podcast de cómics y autoras sáficas. Voy a repasar todo lo que suelo decir. Nos podéis escuchar en inauradio.com. Inauradio está en las redes como Inauradio. También hay otros programas maravillosos de otras compañeras que podéis escuchar. Yo soy Teresa Castro, me defino como activista por los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ+, y me podéis seguir en redes como Castro Comics, y Ilústrales tiene su propio Instagram en el que voy poniendo imágenes de los cómics y de las autoras que comentamos aquí. Y como ya sabéis que es habitual en este programa, pues estoy muy bien acompañada, nunca estoy sola, y además tenemos repetidora. Pues nada, pues tenemos a Carla Berrocal, que ya estuvo con nosotras hablando de Doña Concha, que, en realidad invité a Carla aquella vez por Doña Concha porque es Carla, pero porque Doña Concha no tenía mucho contenido lésbico, pero ahora nos hemos resarcido y tenemos ahí todo lo que queramos. Y nada, pues venimos a hablar un poquito de La Tierra Yerma, que es la novedad que ha salido hace nada. ¿Cuándo ha salido? 9 de mayo, y estamos grabando este programa el 29 de mayo, o sea, 20 días. Ha sido, mira, qué casualidad. Bueno, pues este programa se emitirá el próximo jueves, o sea que tampoco vamos a alargar mucho, con lo cual, estamos muy al día. Este programa es de muy al día. Y nada, le estaba comentando a Carla que La Tierra Yerma me ha dado las ganas suficientes para volver a retomar las grabaciones de este programa y contaros todo lo que me ha gustado, porque claro, este programa al final es compartir lo que te ha emocionado, ¿no? Y entonces, qué mejor que con la autora y qué mejor con todas vosotras que nos estáis escuchando. Así que primero voy a coger el cómic, porque claro, yo quería comentarte lo primero es que lo que más llama la atención, que supongo que ya te lo habrán dicho, es el color del papel. Sí, yo creo que es una de las cosas que más ha impresionado, porque yo creo que toda la gente, al ver el proceso de creación a través de mis redes y tal, siempre lo había visto con fondo blanco, y de repente ha habido un plot twist ahí de ponerlo con el fondo amarillo, y la verdad es que estamos, tanto mi editor como yo, Jauma, súper contentas, porque queríamos darle un toque un poco especial a la edición, hacer algo como un poco original, y creo que nos ha quedado... Igual está feo que lo diga yo porque soy la madre, pero creo que ha quedado un librazo muy bien editado, con unos colores muy, muy bestias, y estamos muy, muy, muy contentas, la verdad. Otra de las cosas que llama la atención es el hecho de la tapa blanda, porque en esta editorial yo creo que es bastante habitual publicar con tapadura, ¿no? La verdad es que sí, mira, excepto Hierba, por ejemplo, o Doña Concha, tampoco sí. Tenían tapadura. Yo soy muy, cada vez me gustan menos las tapaduras, la verdad. Y además el cómic pretendía ser un pequeño homenaje al manga, que yo soy muy fan del manga. Yo creo que el cómic tiene muchas cosas del cómic manga. Y desde el momento en el que empezamos a concebir el libro, el editor y yo le dije que quería un tamaño formato manga y con tapa blanda. Y él, pues como me consiente muchísimo, pues me dijo que sí, que lo hiciéramos al tamaño de Hierba, y básicamente pues con un formato que fuera como muy... que fuera económico y que fuera fácilmente manipulable, ¿no? Que yo era una cosa que buscaba. Que sepas que a mí me has hecho feliz porque yo leo en la cama. Entonces, claro, normalmente, también leo en otros, pero cuando yo digo, tengo mi día con tranquilidad el fin de semana, me pongo ahí en la cama con mis cómics, así, la pila y claro, este es una maravilla para leer en la cama. No como esos grandes que se te caen aquí, que pesan un huevo, que te haces daño con las tapas porque estás sujetando el libro así, ¿no? Sí, yo creo que es un libro cómodo y que es ligero, que es manejable.
A mí me parece, yo siempre digo porque, bueno, tú sabes que yo soy un poco, que me gusta decir tonterías, pero yo creo que es un libro golosón, ¿sabes? Que es un libro que al ser pequeño y tal, siempre que invita más que las ediciones más caras, ¿no? Yo creo que las ediciones caras al final a mí no me gustan mucho, quizás porque también hay una cosa ahí como de cómic popular que hay debajo que me resulta más interesante, ¿no? Conceptualmente hablando, claro. Y además también creo que el tamaño, digamos, el número de páginas, que por cierto, bueno, eso lo tenía apuntado para después, pero ¿por qué no me ponéis los números de página? ¿Pero por qué no me ponéis los números de página? O sea, yo creo que eso, mira, eso yo creo que me lo dijiste también en Doña Concha. Eso son, la verdad es que son decisiones editoriales que yo tampoco acabo de entender muy bien. Entiendo que igual es porque manchan o porque hay que poner una tipografía, bueno, no lo sé, la verdad, pero entiendo tu impotencia, porque a mí a veces también me pasa cuando estoy dando clase y tengo algún cómic o lo que sea, también me pasa. Pero, mira, si hacemos una reimpresión o segunda o tercera edición, les diré que pongan, que numeren las páginas. Que, hombre, yo creo que también es una decisión editorial, porque sí que es verdad que hay muchas páginas a sangre, pero bueno, las páginas a sangre... Sí. Claro, o no le pones el número y ya está, porque ya tienes las... Se pueden tapar, no hay problema. Pero claro, es que si esto, lo que dices tú en las clases, pero yo en la tertulia de cómics, o sea, como narices, bueno, pues buscad en mitad del cómic hacia la derecha, ¿no? Es que no sé... Entonces, bueno, pues es una cosa que nos... Sí, es complicado, tienes toda la razón. Que nos ayudaría a las personas que hacemos divulgación y que hablamos de cómics, porque... Totalmente, sí. Bueno, sí. Pero vamos a volver a las cosas que tú haces en el cómic. Que una de las cosas que me han también roto bastante la cabeza es el negro. A ver, hija mía, este negro tan negro, dímelo tú. Bueno, la verdad es que el equipo técnico de Penguin y en concreto de la imprenta con la que trabajan es muy, muy bueno. Y me acuerdo además que fuimos a la entrada en máquinas pues porque se me antojó un poco ir y tal. Sí, y hay un control de calidad y de tirada espectacular. O sea, la verdad es que el tema del negro lo estuvimos viendo también, porque había... cuando la máquina empieza a tirar, la cantidad de negro es menor, entonces a medida que se va moviendo la máquina, pues es más oscuro y tal, y luego también hay que regular los porcentajes de negro y tal, y entonces van haciendo ahí, parece que son como una nave espacial con un montón de botones, y entonces van los técnicos más o menos tocando y entonces te sacan una prueba y te dicen, ¿este es el negro que quieres? Sí, y entonces el negro que buscábamos era un negro también muy mate, muy... Que el degradador se viera muy bien. Yo creo que los degradadores han quedado espectaculares, han quedado muy parecidos a lo que son los archivos originales, o sea, tú lo ves en el ordenador y queda muy parecido a cómo se ve en el libro final, ¿no? O sea, yo creo que hay una reproducción muy, muy buena. Entonces, ahí pues también hay que felicitar al equipo técnico, ¿no? Que al final muchas veces hay también un proceso colectivo dentro de un libro, ¿no? Que no solamente está la autora, que evidentemente está, y que yo en mi caso además, que soy muy pejiguera y me gusta pues controlar la tipografía, los colores, el diseño, soy muy pesada, ¿no? Con ese tipo de cosas, pero luego también hay un equipo que traduce esas cosas a niveles técnicos y de impresión que es muy bueno y que con el que se trabaja muy bien, ¿no? Y que se agradece cuando curras en este tipo de cosas, ¿no? Cuando trabajas en este tipo de cosas así creativas, pues tener un equipo con el que trabajas y estás cómoda es fundamental también. Es que yo, por ejemplo, lo del negro, todo que cuentan del negro puro y de los porcentajes que pones en Photoshop, yo nunca lo he llegado a entender. Así que, claro, yo cuando he visto este puñetero negro, digo, pero ostras, porque además es que no hay, es lo que dices tú, o sea, bueno, primero tu línea es perfecta, vamos, perfectísima, pero aparte de eso es que no hay ninguna variación del negro, o sea, está... No, es negro 100%, salvo en los degradados, pero sí, yo creo que, o sea, yo también soy para eso muy respetuosa, ¿no? Yo creo que el trabajo de los técnicos de impresión a veces no, siempre es fundamental, ¿no? Y yo creo que hay una parte en la que muchos ilustradores
hay ilustradores, yo conozco ilustradoras, tengo compañeras que pilotan muchísimo de impresión y tal. Yo para nada, o sea, yo me considero que sé como lo justo y ya, y afortunadamente hay personas que dominan también mucho, o sea, es todo un mundo, porque luego también está el tema de controlar las máquinas, ¿no? De que cada máquina funciona de una manera distinta, da los colores de una manera distinta. Por ejemplo, la portada la tiraron con una máquina distinta porque, bueno, pues porque trabajaba con 2 colores y el color era otra manera. O sea, quiere decir que hay decisiones técnicas que ahí ya se me escapan a mí, pero que son fundamentales y que tiene que haber profesionales que se dediquen a eso, ¿no? Que eso es muy interesante. Claro. También todo el tema del proceso técnico de cómo hacer un libro también es todo un mundo, o sea... Y, por ejemplo, una cosa curiosa que nos pasó con la portada fue que estábamos en las pruebas de entrada de máquinas y sacaron unas pruebas y había algunos problemas con el degradado del rojo, que la máquina iba como cargada de más y entonces se producía como un efecto feo en el degradado, era como un error de impresión. Y entonces el técnico hace como magia, ¿no? Porque hace como unos ajustes y luego tiene en cuenta, nos decía, ¿no? Que los cilindros de la máquina por donde pasa el papel tardan y también se calientan un poco, entonces dilatan un poco el papel y hay un tema ahí como de mezclas y de temperatura que expanden el papel y que también son importantes a la hora de imprimir, ¿no? Y bueno, pues es que es todo un mundo y a mí la verdad es que era la primera vez que iba a la entrada de máquinas de un libro mío y fue toda una experiencia bastante curiosa, el olor, el procedimiento, todo fue muy interesante, la verdad. Bueno, yo me tiraría hablando de esto un montón de rato, pero vamos a pasar de tema porque supongo que a nuestras oyentes lo del tema de la impresión a lo mejor como que, bueno, bien, pero vamos al meollo de la cuestión, porque claro, venga, tenemos un western, ¿no? Un western, una epopeya, yo sí. Lo llamaría un western, protagonizado exclusivamente por mujeres, además en un mundo de fantasía maravillosa, que es que nos reproducimos las mujeres sin necesitar a los hombres. Entonces a mí ya eso me gana. No sé cómo surgió la idea, aunque yo ya lo conozco, pero seguramente nuestras oyentes no saben. Entonces, cuéntanos un poco. Bueno, la idea fueron como un conjunto de muchas cosas, ¿no? Un viaje que hice hace muchos años por la zona de Guijuelo, que estuve por Salvatierra de Tormes. Además, había un montón de salvatierras por ahí. Ahí justo es una zona como con mucho, donde se maneja mucho ese nombre, ese topónimo, y me gustaba mucho. O sea, dije, joder, qué nombre más bonito para ponérselo a un personaje, ¿no? Me parece como muy sugerente, ¿no? Un salvatierra, ¿no? Como que salva la tierra, ¿no? Como una cosa como muy poética, ¿no? Uh-huh. Eso se quedó ahí. Luego, por otro lado, me fui a hacer una trashumancia a Extremadura y conocí la Siberia extremeña, que es una zona preciosa y muy, muy, muy dura, muy agreste. Y fui con otros compañeros también relacionados con el mundo de la cultura, Agustí Villaronga, que, bueno, falleció... pues no sé, Gaby Martínez, Gemma Rugaeta, bueno, un montón de personas muy, muy interesantes. Y bueno, estando por allí también como que surgió la idea de que, bueno, era una zona que daba mucho para temas familiares, ¿no? Para conflictos así como un poco Puerto Urraco y todo este rollo, ¿no? Y eso también se me quedó como en la cabeza. Luego yo tenía también un proyecto de hacer como una especie de... Me leí La casta de los metabarones y me gustaba como la idea de hacer una especie como de casta familiar de guerreras, pero estaba como ambientado un poco en la ciencia ficción también, o sea, iba a ser como, en un principio iba a ser una historia, un space opera, pero bueno, luego con el tiempo de repente como que todas esas cosas se fueron juntando y bueno, pues de repente surgió la idea de hacer un western quizás muy influenciado sobre todo por el tema del territorio, por el tema de hacer algo en un territorio muy agreste. Uh-huh. Y meterlo en un espacio como reconociblemente castellano y en concreto en Salamanca, ¿no? Que ya había estado y bueno, me hacía gracia como hacer un homenaje a un sitio en el que, o sea, hacer un homenaje al sitio que había estado y que me había inspirado, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, también surge la idea de hacer una historia de lesbianas, de amantes enfrentadas, también un poco porque yo estaba muy agotada del proceso creativo que me había supuesto el tema de Doña Concha, ¿no? Que al final había sido un proceso
lento, muy cansado, muy de documentación, muy rígido, no te puedes salir del corsé, tiene que estar todo como muy bien hilado, y me apetecía descansar y sobre todo pasármelo bien, o sea, hacer una historia que me lo pasara bien, que la disfrutara, que tuviera acción, que tuviera amor, que tuviera fantasía, que tuviera cosas que a mí me divierten, ¿no? Y que manejara un poco esos tropos del western, ¿no? Esos estereotipos, esos, mejor dicho, arquetipos, perdón, esos arquetipos del western, y darles la vuelta, ¿no? Y darles una simbología totalmente feminista, ¿no? También hay una pregunta que está alrededor todo el rato, que es la de cómo es la épica feminista, o cómo sería la épica feminista, ¿no? Mientras que la épica masculina es individualista y siempre hay un héroe que se antepone a los demás, se sacrifica y bueno, es como una lucha individual. Yo quería proponer una historia más que tuviera luego un corte un poco más colectivista, ¿no? Más de grupo, ¿no? O sea, que en un principio hubiera un par de protagonistas que nos enamoraran de alguna manera, pero que el libro fuera una especie como de manifiesto a favor de lo colectivo también, ¿no? Y bueno, pues a raíz de todo esto, pues surge La tierra yerma. También yo tengo un tono muy, muy poético, a mí me gusta escribir de forma muy lírica, y por ejemplo el tema de las madres, de las dos madres, me hacía mucha gracia como no dar ningún tipo de explicación, ¿no? O sea, el tema de que las protagonistas tengan dos madres, ¿no? Lo que llaman la primera madre, la segunda madre, me hacía como gracia, ¿no? Como que en la fantasía, siempre esto lo dije en la presentación y creo que hizo como gracia, ¿no? En la fantasía se hace un acuerdo con el lector o la lectora, ¿no? Y en un principio tú aceptas ese acuerdo, ¿no? O sea, tú cuando lees la primera línea de la Metamorfosis de Kafka y lees Gregor Samsa se despierta convertido en un escarabajo, en una cucaracha en su cama, aceptas esa premisa, ¿no? Entonces, ¿por qué no en un mundo habitado por la fantasía? ¿Por qué esto no puede suceder, ¿no? ¿Por qué tiene que ser todo tan realista siempre, ¿no? Entonces y además como que primero sin dar explicaciones y como con mucha naturalidad, o sea, no darle importancia, ¿sabes? Sino llegar y continuar el relato, ¿no? Y que la gente lo asumiera. Y ese es el acuerdo que yo buscaba, ¿no? De, bueno, pues esto es lo que hay. Y hay gente que le raya un poco, ¿no? Pues, pero ¿cómo se reproducen y tal? Bueno, o sea, te estoy hablando de millones de cosas de fantasía, esta es una más, ¿no? Sí, además hay otros temas en el cómic que, bueno, eso es al final algo, digamos, entre comillas, secundario, ¿no? Que, bueno, pues cómo se reproducen, pues por partenogénesis o por esporas, yo qué sé, ¿no? O sea, que no importa, ¿no? Sí, no sé, tampoco hay que, claro, o sea, eso lo puede completar también la lectora o el lector, ¿no? O sea, tampoco hay no hay una necesidad de encontrar una solución. Bueno, ya has comentado un poco que tú querías dar una vuelta a los arquetipos del western, pero sí que me ha resultado un poco curioso que, claro, ya sé que partes de esa base, ¿no? Y que es verdad lo que has contado del tema de que luego, digamos, la lucha es mucho más colectiva que no solo de una sola persona, ¿no? Como de un héroe, como pues eso, las películas de John Ford, pero sí que las actitudes de ellas siguen siendo masculinas desde mi punto de vista, es decir, desde el primer momento en el que Isabel, siempre Leonor es la que se pasa al otro lado de las tierras, ¿no? Leonor es la morena, sí. Eso es. Vale, digamos, en cuanto pasas mis tierras, yo ya te exijo que me... Hay una ofensa, ¿no? Eso, sí, una ofensa, que me tienes que servir, no sé qué. Bueno, entonces, como que eso sí que me ha chocado un poquito, ¿no? Como tal vez esperaba un poco más de vuelta. No sé si está hecho a propósito, pero bueno, no sé, cuéntame un poquito. La verdad es que me planteé mucho cómo sería una sociedad feminista, pero tuve muchas conversaciones con una amiga mía, con Cristina Fallarás, sobre este tema, y recuerdo que hablábamos mucho y me parecía muy interesante también con ella de que no hay una sociedad, o sea, no podría ser una sociedad perfecta, porque ninguna sociedad lo es. Y probablemente, por ejemplo, había una cosa también que me chirreaba a mí, que era el tema de la servidumbre, ¿no? Que hubiera servidumbre, que ellas fueran dueñas y señoras de terrenos y que hubiera gente que les sirve, ¿no? Eso también me causaba ciertas confrontaciones, pero al final estamos hablando de que no es una sociedad perfecta.
y también hay un tema de evolución, ¿no? Estás hablando como de una sociedad un poco que todavía no está... Primitiva. Sí, que es más primitiva, ¿no? Y luego, por otro lado, creo que también la ficción tiene que ser lo suficientemente imperfecta, ¿no? Como para ser interesante también. O sea, a mí hay una cosa también que me chirría y es cuando buscamos perfección en la ficción. La ficción no tiene por qué ser perfecta ni tener unos ideales perfectos. Creo que además las personas que hacemos ficción somos imperfectas y eso tiene que estar en el relato también. Pero bueno, sí, es una cosa que alguna vez lo pensé cuando la estaba escribiendo. O sea, fue una duda que yo también tenía, ¿eh? Pero... Por ejemplo, fíjate, es curioso, porque lo de las lágrimas de Isabel cuando marca su terreno, lo saqué de unos ciervos que lloran y marcan sus territorios así. Sí. O sea, que no es una cosa... Esto, mira, no lo había revelado en ninguna entrevista, pero bueno, son cosas que están en la naturaleza también, ¿no? Y que son increíblemente hermosas también, ¿no? Y que no tienen por qué significar... O sea, el hecho de que haya ahí como una especie de agresión por parte de Leonor es casi como... hay una cosa ahí en ese conflicto que me resulta muy interesante, ¿no? Como hay incluso también una tensión entre las dos ya, desde el principio. Sí, claro. Hombre, yo creo que eso hace avanzar lo que es la historia de amor y crea ese tour de force, ¿no? De sí, no, bien, mal, ¿no? Tenemos algo que resolver porque me has insultado a mi familia, entre comillas, pero tenemos aquí entre nosotras una cosa también que resolver aparte, ¿no? Y eso le da interés, pero sí que, o sea, es como, a ver, ya sé, ¿no? Es como, de vez en cuando nuestra conciencia feminista me constriñe, vale, he encontrado la palabra. Es decir, es como, joder, ¿por qué? Perdón por la palabra, pero ¿por qué la resolución de los conflictos no es más femenina? Es decir, o sea, entiendo, claro, tú como creadora, ¿no? Y como una creadora comprometida, también te preguntas esto, dices, vale, pero ¿por qué el conflicto tiene que ser que esto sea una ofensa y que no podamos hablarlo, sino que me tengas que servir? No sé, eso es como lo que... Pero tampoco, fíjate, hay una cosa ahí que yo no lo veo tan así, o sea, creo que hay una ofensa, pero también en espacios feministas puede haber una ofensa y el tema es que haya una reparación y en ese sentido creo que Leonor hace una reparación hacia Isabel, ¿no? O sea, que va a su territorio y la ayuda, la sirve durante unos días. Creo que también hay un punto ahí de reparación, ¿sabes? Yo creo que si fuera un conflicto más masculino o más machista, más patriarcal, sería un conflicto que hubieran resuelto a hostias, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, Entonces, sí, también. El hecho de que haya... Eso también lo pensé, ¿eh? O sea, creo que es un libro que está bastante pensado en ese sentido, que haya una reparación siempre, ¿no? Es verdad que luego Isabel pues aprovecha un poco y genera esa tensión con Leonor, pero bueno, eso forma parte también de que los personajes funcionen y de que haya esa tensión sexual, porque si no... Claro, si no, no vamos a ninguna parte, eso que lo que queremos es mandanga. Lo que queremos es mandanga, correcto. Mandanga, hombre, por favor. Bueno, entonces, a partir de este momento, aquellas oyentes que no hayan leído el cómic pueden parar el programa porque vamos a destripar un poquillo lo que sucede pues para tener un poquito más de información. Entonces, os aviso. Spoiler. Atención, spoiler. Empezamos en zona spoiler. Entonces, pues vosotras mismas. Vale, venga, te voy a echar una cosa en cara. Venga. Ya que no te he echado... Dale, sin anestesia. Vale, pero ¿por qué se tiene que morir Isabel? ¿Por qué? Si estamos hartas de la lesbiana muerta en toda la cultura. Estamos hartas. No, por favor, una historia que acabe bien. Venga, ahora tu palabra. ¿Sabes? Yo le di muchas vueltas a esto, porque también tenía como esa cosa de, joder, otra vez estoy matando a una lesbiana. Pero, en mi defensa te diré que creo que con el final se repara un poco esto y creo que hay una cosa bonita con el tema del petricor, por ejemplo, que es muy bella y que también justifica algo metodológico, ¿no? Creo que hay una cosa casi como de... que esto también lo ha dicho mucho la gente, ya la verdad es que yo no lo había pensado tan así, ¿no? Yo lo había pensado casi desde el punto de vista más poético que desde el punto de vista mitológico, pero casi parece
el mito de Pandora, ¿no? Quiero decir que hay una explicación para una cosa de la naturaleza, ¿no? Y ese rollo, o sea, por ejemplo, cuando se me ocurrió lo del petricor, dije, porque fue precisamente por eso, ¿no? Porque dije, no quiero que no se vuelvan a reunir, quiero que estén juntas siempre. Y como había este tema del agua, de Isabel, claro, y de la tierra y la sangre con Leonor, de repente se me ocurrió el tema del petricor, porque además la palabra petricor es mi palabra favorita del castellano, o sea, creo que es una de las palabras que más me gustan. Y el olor del petricor me encanta, o sea, creo que es uno de los olores que más me gusta. Y el hecho de que la gente cuando lea el libro de repente haya un día de lluvia y lo huelan y se acuerden del libro, creo que le da una cosa muy hermosa también a la historia de ellas dos, ¿no? Creo que siempre van a estar juntas, ¿no? Entonces, es verdad que hay un punto ahí que me generó muchas dudas, y que tienes toda la razón, porque creo que toda la ficción de lesbianas siempre hay una muerte, siempre hay una desgracia, pero creo que se salva porque hay un tema también de reunión y de felicidad, que aunque el lector o la lectora no lo vea, lo puede sentir de alguna manera, ¿no? Y eso sí que me gusta del libro, ¿no? O sea, creo que igual es una putada para ellas dos porque al final están muy poco juntas, pero luego van a estar juntas para siempre, ¿no? Que también es otra cosa. Ya, yo lo sé, que hubiera molado más mandanga, pero bueno. Ya, pero tenemos que creer en el más allá. También hay veces que la ficción sale así, ¿no? Y yo tampoco quería forzar la historia. Quiero decir, por ejemplo, ahí pasó otra cosa mientras escribía el libro, que era que el personaje de Isidora, que es la madre de Isabel, de repente empezó a crecer y no era un personaje que yo contemplara ni siquiera que fuera protagónico. O sea, yo pensé que iba a ser un personaje que como que diera por culo, pero no pensé que fuera un personaje que fuera... Y de repente empezó a cobrar muchísima importancia. Y esto me generaba también muchísimas dudas, ¿no? Porque dije, joder, esto se me está yendo de las manos, ¿no? Se me está yendo casi de las manos más que Isabel, ¿no? Y no sabía si continuarlo, si no, había un tema ahí también como de temor. Pero bueno, hay veces que la ficción, o sea, que cuando escribes una historia simplemente tienes que dejar que las cosas sucedan como te lo pide el cuerpo y ya está. Sí, no, sí, a veces los personajes se rebelan y hacen lo que quieren. Sí. Totalmente. Está claro. O sea, sé que suena como muy gilipollas, pero es verdad. Pero es verdad, o sea, cuando te pones a escribir hay un punto en el que suceden las cosas, no sabes muy bien por qué. Bueno, con respecto a la muerte de Isabel, pues te diré que es una de las secuencias más potentes que yo he leído. Wow. En cuanto a cómo está planteada y la secuencia, la página en la que recibe el disparo, me parece una pasada, de bien contado todo. Pues fíjate, eso es curioso, esa escena estaba pensada de otra manera. Y me fui al cine con Elisa y con Diego y me llevaron a ver un documental sobre Hitchcock y de repente me explotó la cabeza porque la cámara estaba colocada de una manera muchísimo menos interesante. Y dije, necesito contar esta historia de una manera más interesante. Y por ejemplo, la decisión de que no se vea exactamente a qué dispara Leonor es una decisión mega consciente, porque al final lo que busco es generar esa incertidumbre de qué está pasando y generar como esa incomodidad también en la persona que está leyendo el cómic y que no sabe exactamente qué está sucediendo y no puede hacer nada porque no lo puede ver, ¿no? Y esa sensación, esa escena era, ya te digo, totalmente distinta y además creo que es muy guay en el sentido de que da pie a que luego la escena en la que aparece Leonor sosteniendo a Isabel genera muchísima fuerza, ¿no? Como hay una sensación como de aplomo, además, como de muchísima tristeza y también con el contraste de ellas dos abrazadas, ¿no? De repente no ver nada, al que lo siguiente que veas es a Leonor sosteniendo a Isabel debajo de una encina, ¿no? Creo que eso es muy poético también, ¿no? Esa muerte muy incluso un poco piedad también, ¿no? Un poco casi cristiana, ¿no? Sí, está. Sí. Sí, es verdad que reproduce un poco, sí. Bueno, como no sé qué página es, menos mal que lo he encontrado. Pero bueno, no, a mí me llegó muchísimo, pero es verdad que te odié y luego ya pues dije, venga, no vaya a dar una oportunidad a ver si lo arregla. A ver si lo arregla. Bueno, y
también, como has dicho, la historia tiene mucho de mitología, ¿no? Y de repente aparece la becerra sagrada, que yo, la primera vez que leí de la becerra sagrada, que no sé si sabes que es que soy ingeniera técnica agrícola, entonces yo trabajo con vacas todos los días. Y entonces era como, espérate, o sea, la misma imagen me estaba creando como un poco me chirriaba un poquito, ¿no? De la becerra. Es berraca, pero en tu defensa diré que los berracos de Salamanca son, que supongo que lo sabes, ¿no? Ah, joder, pues lo he escrito mal, la berraca. Ah, vale. Pues sí, bueno, para las oyentas que no lo sepan, son unas figuras de los que usaban los íberos de esa zona, que tienen como una forma que es una vaca, vaya. Aunque berraco también, o sea, berraca o berraco también se usa como cerdo, pero en realidad en términos de esas esculturas se usa como vaca. O sea, porque hay mucha gente que me decía, pero berraca es cerdo. Digo, no, bueno, en fin, hay que hacer esta explicación. Pero sí, son vacas. Volviendo al tema, son vacas, ¿vale? Y esta, o sea, también está buscado porque en realidad en los westerns no existe ese tipo de figuras mitológicas. Entonces, bueno, a ver, el western es la mitología contemporánea. Sí, eso es, sí, pero es el héroe contemporáneo, pero no hay una divinidad. Eso es, no hay una divinidad. ¿Cómo incrustaste eso ahí? O sea, ¿lo tenías claro desde el principio que tenía que haber...? Nada, pero no, me puse a escribir y de repente se me fue la olla. No lo sé, apareció de repente. La verdad es que también me gustaba como la idea de hacer un homenaje a esas esculturas que estaban como, de repente empezaron a aparecer. Cuando yo fui para allá a documentarme, estaban todo el rato presentes, ¿sabes? Como de, aquí hay una berraca, me decían las personas que estaban por allí, que me daban, bueno, un berraco, aquí hay un berraco, hay con no sé qué, y aquí, por aquí hay unos monolitos y tal. Y era una cosa que estaba como ahí presente. Supongo que se me quedaría aquí atrás y de repente cuando estuviera escribiendo salió. Pero bueno, también yo creo, fíjate qué chorrada, pero voy a tirarla por si acaso. Fíjate que yo creo que como fui a la India, justo al poco de estar en Salamanca, tuve un viaje de trabajo a la India y creo que fue un viaje que me transformó un poco y de repente me salió también hacia el final de la historia la berraca y es verdad que tiene un toque indio, pero no está pensado como tan indio, la verdad. O sea, está más pensado casi egipcio o tal. Y luego las flores que tiene y tal son símbolos de... Los tatuajes que lleva son símbolos de charros, son símbolos de los trajes. Cuando tú los ves así, los ¿cómo se llaman? No me sale, los bordados, eso que no me salía, los bordados son motivos charros todos, que son vegetales, flores y cosas así. Entonces, bueno, la verdad es que es un poco loco, pero no te sé decir una explicación muy lógica, la verdad, simplemente apareció y la verdad es que me gustaba, ¿no? También me gustaba como la idea de una diosa protectora porque además como que de repente Candelas, que es una figura que está muy relacionada con el tema, porque el padre, por ejemplo, el padre sí que es un elemento que está, o el sacerdote es un elemento que está muy presente en el western normalmente. O sea, está el sacerdote caído en desgracia que se dedica a coger las armas o que está corrupto o el que se tiene que salvar, como en Rápida y Mortal. O sea, hay como distintos tropos con el tema del sacerdote, ¿no? Entonces el sacerdote o la sacerdotisa en este caso tenía que estar. Entonces al final cuando hablaban de berraca sagrada y como que había todo un tono, una especie medio con este personaje, yo creo que también lo que pensé fue, bueno, tengo que justificar por qué está este personaje, ¿no? Este personaje está como presente en toda la historia, pero en algún momento tiene que tener algún motivo. Y de repente pues digo, pues que se le aparezca. Sé que se le aparezca y que le recuerde a ella que no es ella, sino que son todas, ¿no? Bueno, yo lo que he intuido con esa representación mitológica es la fuerza femenina, ¿no? Al final es un poco esa
esa representación, Totalmente. ¿no? Bueno, todo, Sí. al final también sí que me parece una muy importante, que esto bueno, contigo no lo he hablado concretamente, pero bueno, sé que es una cosa que tenemos aquí las mujeres y las mujeres feministas, el hecho de no tener esa historia, ¿no?, de la que tirar, ¿no? Y el que aparezca una deidad que representa, bueno, que sí que ha habido en otras épocas, pero bueno. Sí, bueno, sí, entiendo lo que quieres decir, ¿no? De eso que ahora tengamos una deidad femenina que además representa exactamente la fuerza femenina, porque además lo que quería también destacar es el alegato feminista que hace la berraca sagrada, ¿no? Que además está con otro tipo de cartuchos, es decir, todo está amarillo, 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 que además me acuerdo que cuando lo cogí en Barcelona lo comenté con Flor y de repente vimos o sea, que yo no había leído el cómic, no habíamos leído el cómic, o sea, justo nos lo firmaste, se lo enseñé y joder, de repente unos bocadillos blancos, pues, ¿qué pasará, no? O sea, como que ya te llama la atención y dices, ¿qué ocurre aquí? ¿Por qué hay unos bocadillos blancos que rompen con todo el amarillo y el negro? Y bueno, me parece una pasada el alegato, que lo voy a leer, porque me lo he apuntado. A ver, la berraca sagrada le dice a Leonor, atiende, tu fuerza, aquella que habita en ti pero que no es tuya, residen todas las que han sido, las que son y las que serán, por las que dejaron su sangre desde los primeros tiempos, por aquellas con las que has luchado hoy y por las hijas que vendrán, todas son tus hermanas. Ellas empuñan tu garrocha y a ellas te debes. Despierta y lucha. Es que no se puede decir mejor. ¡Viva la lucha feminista! Exactamente, o sea, es que esto es como, pero vamos, lo tenemos que tirar a todas las, no sé, o sea, que lo lean en todos los sitios, ¿no? Es como, no sé, bueno, me imagino que lo tenías más o menos, pero bueno. ¿Qué va? Tuve tuve una crisis gigante con el final, tía, pero no te lo imaginas, porque al final, fíjate, al principio la primera versión iba a ser todo como más lucha, o sea, en plan como, por ejemplo, no sé decirte, como en las pelis de John Ford, como en La Diligencia o tal, que al final siempre hay como una especie como de tiroteo en el pueblo donde se resuelve todo, y estaba pensando, y lo estaba haciendo, o sea, de hecho lo hice, pero dije, es que no me chana, o sea, ¿sabes? Como no me mola esto, ¿sabes? Como que no estaba del todo convencida y de hecho estaba dibujando ya las últimas páginas, o sea, me pasó en pleno, o sea, fue una crisis de estas de que me empecé a poner súper nerviosa porque dije, es que esto no me cuadra y entonces dije, a la mierda, y me lo follé todo. Y entonces estuve dándole vueltas y al final el tema de que apareciera la berraca fue fundamental para que cambiara, porque en un principio no aparecía la berraca. Claro. Pero el hecho de la aparición de la berraca, o sea, era como que la escena en la que empieza, donde empiezan como a rematar a los ellos, ¿no? En un principio iba a continuar y de repente en una esquina iba a aparecer un ello y entonces iba como a herir a Leonor y el final iba a ser trágico, o sea, iba a herir a Leonor y entonces, bueno, pues como que Isidora iba a llorar, pues lo que sucede al final, ¿no? Y genera la lluvia, o sea, iba a acabar igual, pero Leonor moría. Yo no quería que Leonor muriera. Pues te ha salido un poco. No, o sea, yo no quería que Leonor muriera, para mí eso era fundamental. Digo, está bien que Isabel muera, pero yo quiero que Leonor perviva y perviva en el relato. O sea, y para mí, de repente, pasamos como del tema de la historia a la importancia del relato y que el relato perviva, ¿no? Y me parecía interesante que el relato perviviera en futuras generaciones, ¿no? Entonces, la idea de que la tía esté contando la historia de su hermana y que su hermana se convierta en un ser mitológico en el que pervive para siempre, me parecía mucho más interesante. Entonces, de repente, como que lo de la berraca, salió lo del tema de la importancia de estar todas en una, y después de eso, como en la idea de la importancia del relato de cara
a nuevas generaciones. Uh-huh. Pero mira, aquí te has adelantado un poco porque aquí tenía una pregunta pero ¿tiene que haber un sacrificio para que exista la mitología? Es decir, ¿el sacrificio de Leonor es necesario para que suceda eso que nos acabas de contar? Porque es que ¿sabes lo que pasa? Que yo no veo el sacrificio, porque no hay sacrificio. Porque hay un momento en la conversación, o sea, por lo menos para mí, porque esto ya entramos en subjetividades, quiero decir. Una cosa es lo que la autora pretenda y otra cosa es lo que las lectoras entiendan o lo que las personas interpreten, porque luego cada persona lo va a interpretar de una manera distinta, que esto también es bonito, eso también me gusta, ¿no? Como tampoco, no sé, si la gente nos está escuchando, tampoco quiero yo que piensen exactamente lo que pienso yo, ¿no? Pero para mí, la idea es que Leonor pervive para siempre y no muere. O sea, no es la idea de un sacrificio porque en ningún momento la ves morir. Que eso también me gustaba, ¿no? Entonces... Vale, pero sí, pero no se sacrifica, pero desaparece. Eso es. Pero desaparece, pero no sabes dónde está. O sea, quiero decir... Ya. O sea, está en el petricor, pero tú piensas que estás manejando también... O sea, a ver, a mí me encantaría, si el libro funcionara, me encantaría hacer una saga, la verdad. Pero no sé, de repente imagínate, joder, en Juego de Tronos revivieron a Jon Snow y no pasaba nada. Quiero decir que no, cuando estás hablando en términos de fantasía y en términos de, pues en ese tipo de términos te puedes permitir todo tipo de licencias, ¿no? O sea, a mí me encantaría de repente que Leonor apareciera de nuevo o que pasara algo con Leonor o que estuvieran en otro mundo, ¿no? O sea, quiero decir, este mundo es el mundo de los vivos, pero luego igual hay otro mundo, ¿no? O yo qué sé, no sé, entiendo el punto, ¿eh? Entiendo el punto de, joder, te la has cargado también, pero es que para mí no ha muerto y quiero pensar que no ha muerto. Bueno, pues a ver, en la segunda parte queremos más mandanga. Porque es que además, es lo que te digo, porque es que a mí me jodía. Quiero decir, era como, no quiero cargarme a Leonor porque es un personaje que me flipa. O sea, me flipa dibujarlo, me flipa. Yo creo que además se nota que me gusta dibujarlo. Se nota que me gusta verla disparar, verla pelear, verla llorar. O sea, es un personaje que me encanta. Y por eso tampoco puse una muerte explícita, ¿sabes lo que te quiero decir? Sino que no hay una muerte como tal. O sea, tú has hecho como en las pelis de Marvel, vamos a dejar que desaparezca el personaje y ya lo recuperaremos. Correcto. Me parece perfecto, venga, le damos el visto bueno. Bueno, tenía aquí otra pregunta que, bueno, solo porque nos des tu impresión, porque yo tengo mis respuestas. Vale. Pero, ¿quiénes son los sellos? Buena pregunta. Pues para mí los sellos básicamente es la representación de todo el mal del patriarcado, de la parte más atávica, más animal, en el peor de los sentidos, ¿no? En la parte animal, o sea, no quiero ser tampoco especista, ¿no? Pero bueno, de la parte animal en el sentido metafórico. La verdad es que siempre que hablo de los sellos no sé por qué me viene este recuerdo, lo que es la mente, pero bueno, básicamente, muy resumidas cuentas, me dio un amarillo en Ámsterdam enorme y una de las cosas que me pasó, que yo creo que me impactaron mucho y que puede que en algún momento fueran el germen de los sellos, era que tenía pánico a los hombres, ¿no? Me parecía que representaban la violencia y que no estaba segura. Y era una cosa que me pasó, o sea, dentro de esa paranoia que te da con el amarillo, pues era una cosa que me impactó mucho, ¿no? Me dije, porque no entendía tampoco muy bien por qué sucedía eso, ¿no? Supongo que, bueno, serán todos traumitas y cosas que veré con mi terapeuta, ¿sabes? Pero bueno. Llévale el cómic y que se lo lea de pe a pa y que te haga un completo. Totalmente. Que me haga... Bueno, ojo, que a la presentación del libro vino mi terapeuta, ¿eh? No, pero vamos, que yo creo que ese es un poco... Y luego el tema, por ejemplo, de que hablen a la vez con eco, fue una cosa que surge también porque empecé a leer teatro griego y la idea, por ejemplo, de los coros
era una cosa que me daba muy mal rollito, ¿sabes? Y también la representación, ¿no? Está un poco cogida de ahí también, ¿no? De las máscaras griegas. Bueno, no son exactamente griegas, pero bueno. Sí, bueno, hay una parte de máscara griega y hay una parte también de las mascaradas de los carnavales también. Pero sí, es una mezcla de las dos cosas. Yo había hecho esa interpretación, pero luego, uniendo también con el apellido Salvatierra, también me estaba imaginando y creía que también, y creo que tiene también una lectura ecologista, es decir, al final ellos están usurpando las tierras, ¿no? Para su propio beneficio y bueno, que es un poco lo que estamos haciendo los seres humanos con el mundo y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pero sí, claro, perfecto, has acertado lo que yo había pensado. En realidad lo he hecho por ti el libro. Y bueno, yo me he quedado como bastante tranquila, no sé si te apetece comentar alguna cosita más del... bueno, mira, una cosa que sí que yo ya sé que todo lo dibujas a mano, pero ¿qué parte hay de digital? ¿Los degradados son digitales o también es pincel? Sí, los degradados son digitales, hay muchas cosas, o sea, luego soy como muy maniática con el tema de la línea, entonces retoco mucho con el ordenador, o sea que hay mucha cosa con ordenador también, aunque todas las páginas están en papel. De hecho, si a las oyentas les interesa, hay una exposición ahora mismo de los originales en la librería de Madrid de La Fabulosa. Y bueno, es una exposición chiquitita, pero bueno, pueden ahí ver un poco cómo son los originales y cómo son las tintas y todo eso, que yo creo que puede ser interesante, pues si pasan por Madrid o lo que sea, pues le pueden echar un ojillo. Qué guay. Qué pena no poder ir, pero bueno, pues nada. Bueno, pues eso, yo me he quedado bastante relajada con la conversación. Sí, la verdad es que tenía muchas ganas de comentarlo contigo. Bueno, también debo decirte que creo que has dado un paso para adelante en toda tu manera de narrar y de... O sea, me parece más... Sí que es verdad que, claro, no podemos comparar Doña Concha, que es un tema histórico, con algo que te has dejado llevar, ¿no? Pero creo que está mucho más fluido. Sí, totalmente. O sea, la cosa va, o sea, te lo lees... Bueno, yo me lo he leído 2 veces para poder absorber bien todo y no sé, se lo recomiendo a todos nuestros oyentes. También por otra cosa, que aparte la mandanga está muy bien dibujada, que es muy importante. No, pues al final siempre está bien que tengamos este tipo de obras que juntan arquetipos que vienen de otras ficciones, géneros que nunca hemos estado presentes o que hemos estado presentes de manera tangencial y secundario y que de repente estemos ahí, ¿no? Que me parece súper... Sí, o sea, yo creo que bueno, que hay una evolución frente a Doña Concha y yo creo que también hay una cosa de honestidad y de que me gusta mucho el género, ¿no? Yo creo que hay como una especie de amor por el género, que yo creo que también se ve en el TVO, ¿no? En la forma de narrar, en contar la acción. Yo creo que es una cosa en la que me siento muy cómoda, ¿no? Que Doña Concha es otra cosa, ¿no? Doña Concha es más intelectual, más biográfico, más rígido, y esto es pues como pasármelo bien, ¿no? Y yo creo que eso se nota también, que cuando el autor se lo pasa bien, yo creo que se comunica mejor, ¿no? Y al final La Tierra Yerma pues era una cosa que a mí me hubiera encantado, por ejemplo, leer con 16, 17 años, ¿no? Sí, a mí también. Y mira, ahora que estabas hablando de esto, me está viniendo, es que no me acuerdo quién lo dijo, pero claro, al final es un cómic de frontera, es un cómic que está ahí y no sé quién dijo, creo que es un cineasta, pero ahora mismo, como yo, mi memoria y las referencias, que dijo que las mejores historias son siempre las de frontera. ¿Por qué? Porque hay una mezcla de personas, de referencias, al final tú has cogido un montón de cosas, las has metido en una batidora y te sale algo que es totalmente creíble, entrando dentro de la fantasía, del concepto inicial,
Y bueno, pues eso, ya no voy a decir más cosas bonitas porque... Jo, muchas gracias, No, Teresa. ha sido un placer, vamos, y que me ha encantado. O sea, que ya te digo que, bueno, antes de terminar, siempre pido una recomendación de algo que hayas leído últimamente, sí, que te haya gustado. Si tiene representación sáfica, pues mucho mejor. Si no lo tiene, pues también te perdonamos, pero... Pues es que, es que últimamente no me he leído nada así de alguna compañera, yo creo. Estoy pensando. ¿Te cogiste el de Marina? El de Marina, sí, pero el de Marina ya me lo había leído, ¿eh? El de Marina era para mi churri, no para mí. Ah, vale. A ver, yo... Es que, si soy muy sincera, me estoy leyendo una cosa, pero es una machirulada que no te va a gustar nada. Venga, va, adelante. Pero mola mucho, ¿eh? El personaje se llama Necron. Uh-huh. El autor es... ¿cómo se llama? Espérate, te lo digo porque no me acuerdo. Necron. Magnus, ¿sabes? Como Magnum, pero con ese, Magnus. Y es un cómic erótico de los años 80 con un personaje femenino que me encanta, que es como una sádica que esclaviza que es adicta a la necrofilia y se hace un robot con un tremendo miembro viril. Se hace una especie de... Ah, sí, es buenísimo. Sí, ese me gusta. Pues eso, entonces me gusta mucho el personaje de ella. Es muy empoderado, para ser de la época y tal, y el dibujo me flipa, me parece una... Es una pasada de dibujo, y cómo está planteado el cómic, sí. Sin ninguna palabra. Bueno, ¿no? sí tiene textos, ¿eh? Tiene textos. Pero sí, ¿cuánto? Pero muy poco, ¿no? No, sí tiene. Ostras, ahora lo tengo que revisar. Échale ojo porque, bueno, entonces estoy como gozándolo muchísimo, la verdad. O sea, estoy como... Porque, mira, me compré Palomar. Sí. Y estoy un poco atascada, se me está haciendo un poco cuesta arriba. Y luego me leí Xerox, que también me lo compré en el salón, y he salido horrorizada porque no me ha gustado absolutamente nada. Ya, hombre, es que sí, un poco duro. Es duro. Y a mí Palomar me gusta más Locas, mucho más que Palomar. A mí como encima no lo he leído en orden. Sí. O sea, que luego lo he leído. Es que todo el mundo me dijo, empieza por Palomar, que es como tienes que empezar. Digo, bueno, venga, voy a empezar por Palomar. Y bueno, pues a ver, se me está haciendo un poco durete. O sea, el concepto me gusta, ¿no? Porque también tiene una cosa muy de Gabriel García Márquez, muy de realismo mágico, muy de contar la historia de un espacio, ¿no? Me parece como bonito. Y a través de las redes de las vecinas, además que hay muchísimos personajes femeninos, que es una cosa como muy rara dentro del cómic de esa época, ¿no? Y me parece como elemento, como libro me parece curioso, y dije, venga, me lo voy a intentar leer. Entonces lo aparqué porque me estaba empezando a aburrir y dije, antes de dejarlo, prefiero leer otra cosa un poco más ligera, que era lo que me apetecía. Y me he puesto a leer Necron y me estoy riendo mucho porque es muy salvaje, muy de los 80, pero en plan bien, no en plan Xerox, que es un horror. Bueno, antes de terminar, ¿en qué estás metida? ¿Tienes algún proyecto gordo ahora? Pues mira, estoy con un cómic para los archivos nacionales, pero eso es como más curro. O sea, estoy gozándomelo también, porque es como muy interesante todo lo que cuenta y tal. Pero bueno, no deja de ser un encargo. Y luego me gustaría hacer otro cómic de género, la verdad. No sé, me gustaría también como ambientarlo en los 80, también por eso estoy leyendo mucho cómic de los 80. Y bueno, veremos a ver si lo escribo o no. De momento estoy leyendo mucha cosa de los 80. Yo quiero el reencuentro. El reencuentro. Pues nada, lo haremos, ¿eh? También mira, si las oyentas del podcast lo compran y lo recomiendan y de repente se empieza a vender muchísimo, os prometo hacer una trilogía. Me parece muy bien. Me comprometo aquí en este podcast contigo, Teresa, adelante, a hacer una saga, si el libro se vende bien. Y que las hijas se enrollen entre ellas también, las hijas de ellas. No, que no han podido tener hijas, mierda. No, pero una cosa que me molaba también era como contar cosas de otras generaciones. Claro. O sea, hacer spin-offs, claro. Claro, o sea, como que el mundo de la Tierra Yerma
fuera fundacional, pero pudiera ir a las abuelas, a las nietas. O sea, creo que eso puede ser muy bonito también. Uh-huh. Pues sí, yo deseando, o sea que vamos, te animo. Y recuerdo a nuestros oyentes que si no tenéis pasta, podéis ir a la biblioteca y decir que encarguen la Tierra Yerma, porque luego, aunque no tengan presupuesto ahora, bueno, estamos a mitad de año, tendrán presupuesto todavía para traeros el cómic, pero si no tienen presupuesto, lo apuntan en su lista de deseos y para el año que viene. O sea que, chicas, no tenéis ninguna excusa, hay que leer la Tierra Yerma. Compradlo, que no podéis comprarlo, a la biblioteca, que os lo deja una amiga, vale, pero en la biblioteca mejor, porque eso aumenta como el estatus del libro, ¿vale? Venga, ya está. Eso es. Y nada, pues Carla, ha sido un placer y nada, pues deseando que saques más cosas y que podamos volver a charlar de ello. Pues muchísimas gracias, Teresa, un abrazo. Venga, y a todas nuestras oyentes, pues nos seguimos escuchando por aquí. De momento estamos cada 3 semanas y en verano veremos a ver cómo hago, pero bueno, aquí tenéis vuestro podcast y seguiré. Hasta la próxima. Cómics, LGBT, feminismo, ilústrate, ilústrales, muestra lo que hay detrás de las viñetas a través de entrevistas y conversaciones con Teresa Castro.